Estamos hoy a 25 de marzo, lunes 25 de marzo, ya estamos entrando a la última semana del mes. Y como vemos, todo este mes ha sido un mes, si se quiere, alcista o lateral, pero con muy poca volatilidad. ¿Y por qué digo alcista? Es porque a pesar de que hemos tenido muy poca volatilidad dentro del mercado o un volumen decreciente, hemos visto cómo específicamente el Bitcoin ha estado arrastrándose al alza, buscando liquidez, buscando testear una zona de liquidez que sigue sin encontrar. Y bueno, ha sido una lucha por parte de repente de los toros, si se quiere llamar, difícil y que todavía no han ganado. Eh, pero sin embargo todavía no se ha visto, no se encuentra de nuevo la presencia de los osos tampoco en esta zona de los 3.900. Inclusive hemos testeado ya en varias ocasiones, por lo menos 2 o 3 ocasiones, los 4.000 y los osos no se han presentado en esa zona. En, lo que hace que concluya es que pues sigue habiendo mucha incertidumbre dentro de este nivel. eh, los precios siguen dentro de lo que sería un rango diario al alza, pero con otra vez muy poco volumen, un volumen muy pobre, muy decepcionante. Si se quiere decir decepcionante, ya que estamos buscando un rompimiento con alto volumen, un rompimiento al alza con bastante volatilidad, con bastante fuerza, porque la zona de liquidez que está entre los 4.100 y los 4.390, 4.400, es una zona de resistencia muy fuerte y donde se supone hay altas probabilidades de un rechazo. Entonces esa zona tiene que ser enfrentada por los toros con alto volumen y hasta ahora ese volumen ha estado ausente. Por eso es que hasta ahora las inclinaciones por mi parte han sido de que si ya rompimos eh, esta tendencia acá, eh, y estamos todavía testeando esta tendencia acá y sigue sin haber presencia de ese volumen, de esa volatilidad, lo más propenso a suceder es que busquemos un nuevo piso, un nuevo soporte, en donde tenemos pues un soporte primario dentro de los 3.670, en esa zona, donde no necesariamente hay una línea de tendencia, pero bueno, hay cierto soporte, ya sea por las EMAs, o ya sea porque ahí está trazado, dibujado los últimos mínimos de lo que sería este impulso. Este impulso de acá, déjame ponerle un color de repente más llamativo o más fuerte para poder resaltarlo mejor. A ver, bueno, a poner un color amarilla. Y bueno, tomando en cuenta todavía de que esto sería esta barra, esta vela roja que tuvimos, fue un impulso a la baja. Y bueno, yo esperaría a que ese impulso a la baja, ya que corrigió, ya que tuvo su retracement, pues vuelva a ceder, porque siguen dominando en ese caso los osos. Sin embargo, mantengo y repito, los osos no se han mostrado fuertes dentro de esta zona previa a la línea de liquidez o a la zona de liquidez, que es a partir de los 4.100. De hecho, ni siquiera hemos podido llegar a los 4.100 desde la última vez, en donde hubo el último rechazo fuerte por parte de los osos en esa zona. Se ha llamado a una consolidación debajo de esa resistencia. Sin embargo, otra vez el volumen es muy pobre. Y bueno, nada, seguimos esperando aquí. Bueno, ahorita en estos momentos en el diario podemos ver cómo está de repente intentando, pero puede ser un movimiento bastante engañoso. Esperemos que termine de ceder a la baja y poder encontrar entonces primer soporte en el low, en el mínimo previo, en los 3.670 alrededor. Y bueno, ver si es efectivamente posible poder testear el soporte
construido a partir de diciembre por los dos low previos, por los dos mínimos previos, para ver si podemos construir un low mayor y a partir de ahí entonces poder ver un rebote al alza que si es alcista y si es a romper al alza y ver nuevos targets sobre los 4.500, tendríamos que esperar un alto volumen que bueno, todavía está en veremos y bueno, ya sería para cuando lleguemos a esta zona, si llegamos, pues evaluar posteriormente a ver qué posición poder tomar en esa zona. Si es de long, yo esperaría confirmar una formación de un mínimo mayor, entonces sería de repente con un stop loss por debajo del low previo a ese, y nada, ya quedaría dejar correr lo que tenga que suceder. De momento, o sea, en el corto plazo para el día de hoy, esta semana, sería un setup short y desde esta zona actual hasta, bueno, hasta buscando esa línea de soporte. En eso estamos hablando del diario. Rápidamente nos pasamos a el interdiario. Y bueno, en el interdiario podemos ver que, bueno, seguimos en una especie de consolidación o un rango, vamos a decirle un rango de precios horizontal, que bueno, lo mantenemos desde la semana pasada, ya se los había mostrado, y vemos que tuvo un falso quiebre en esta zona, buscando pues romper sin éxito. Hubo un rechazo fuerte cuando testeó esa línea de tendencia alcista o sea, ese canal alcista alrededor de los 4.050, que lo llevó incluso a tener un falso quiebre luego en por debajo del rango hacia los 3.916. Y bueno, nada, vemos esta zona aquí, esta caída que está teniendo en este momento es sumamente importante en el sentido de que va a buscar testear de nuevo esta zona, y si la rompe, si rompe los 3.940, nada, es posible que salgamos efectivamente de este rango de precios a la baja, y bueno, entonces podamos como que entrar en acción con todo el escenario que venimos planteándonos desde el diario. Bueno, desde ese punto de vista, al no haber nada nuevo, sin embargo, estamos con las alertas prendidas, no nos queda sino esperar cómo se va a desenvolver el Bitcoin el día de hoy. Vemos que hay un intento, así que en ese intento, pues esperar. Otra cosita que estábamos viendo con respecto al swing high y bueno, a todo lo que ocurre dentro del Bitcoin en el chart, en el gráfico semanal, es que bueno, vemos que hay una tendencia, pues una tendencia demarcada no solamente por la línea de tendencia, sino por estas EMAs. Esta EMA es la de la EMA 21, y esta EMA de 21 se ubica en este momento en el swing high en los 4.334 en Bitfinex, y lo restan pues obviamente en BitMEX si están operando en Bitstamp, en BitMEX, en una de esas plataformas. Está casi $100 menos el precio, por lo que todavía un testeo directo que toque esa EMA en los 4.250, pónganle $100 menos, que en Bitfinex vienen siendo los 4.320 y tantos, es posible todavía. Pero como vemos, ni siquiera ha tenido la fuerza debido a también el volumen. En Bitfinex también ha estado bastante pobre acá, y bueno, ha estado cediendo incluso antes de siquiera poder testear esa EMA. Y esa EMA es bastante importante porque esa EMA es del corto plazo y ha sido rechazada en diferentes ocasiones, y por qué extrañarse que pueda volver a ocurrir. Y sin embargo, o sea, dado lo profundo del mercado bajista que tenemos. Sin embargo, bueno, habría que esperar a ver.
Y en ese caso, bueno, tenemos nuevamente aquí nuestra EMA para recordar, 200, nuestra media móvil de 200, la normal, como soporte, que ya serían los 3500 nuevamente Bitfinex. Así que bueno, eso sería en el semanal, hay que esperar un poco más, pero bueno, ya van viendo un poco el panorama más macro de esto. Asimismo, el Ethereum tampoco ha tenido mucho cambio, pero pareciera también con intenciones de querer buscar esa línea de tendencia alrededor de los $120, $125, y otra vez estar pendiente de esa zona en caso de que pueda haber un rebote. Siempre es posible un rebote en esa zona una vez que lo busque, buscando esa demanda, esa presión al alza, con de repente un stop algo por debajo de esa zona de soporte, y ya sí sería de evaluar posteriormente una vez que lleguemos a esa zona para ver cómo se comporta, a ver si consolida, si rechaza, a ver si no tiene fuerza, si está muy exhausta la tendencia bajista en esa zona. Es posible que haya un rebote, como si es también posible que tenga o agarre fuerza. No vale la pena cerrar un short en esa zona, sino más bien esperar teste los últimos dos lows. Y bueno, nada, estamos atentos. Esta semana debería poder definirse muchas cosas a nivel de precios. Eh, y, y bueno, estamos en cualquier cosa, cualquier comentario, feedback, eh, cualquier duda, no duden en dejar sus comentarios acá abajo en los comentarios de YouTube, o si no, pues pueden visitarnos por cualquiera de nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook o en Instagram. Ahí estoy a la orden. Cualquier conversación que quieran tener, incluso por Telegram, estaríamos próximamente inaugurando un nuevo canal de Telegram para poder tener un chat y poder conversar de forma más directa con todos ustedes y poder discutir de repente los distintos puntos de vista que tenemos con respecto al mercado de las criptomonedas a nivel técnico fundamental. Y bueno, muchos saludos, que tengan un feliz inicio de semana, éxito en sus tradings, mucha prudencia, mucha paciencia. Acuérdense que la paciencia premia en este mundo y es lo más importante a desarrollar. Ya fuera de eso, pues me despido. Chau, chau.